Hola hermanos y hermanas, muy bienvenidos sean cada uno de ustedes, siempre agradeciéndole la compañía, ese tiempo que comparten conmigo, aunque no nos podamos ver directamente e interactuar, pues eh, tenemos, nos une el mismo espíritu, ¿verdad? Y también la comunión que podemos tener a través de estos estudios y reflexiones bíblicas que compartimos. Entonces, pues siempre muy agradecido con el Señor por ustedes y pues siempre procurando compartirles algo que sea de edificación, de exhortación, de ánimo y que nos dé, pues creo que por sobre todo nos ayude a aprender a realizar un estudio profundo de las Escrituras. Bueno, hoy vamos a estar cerrando ya el estudio de Primera de Pedro, capítulo 5 y pues bueno. En realidad, lo que nos quedan prácticamente son un par de versículos, tres versículos, de hecho. Entonces, si gustan, vamos a ir de una vez al texto. Aquí lo voy a compartir, como siempre, con la ayuda visual del software bíblico Logos. Y pues, como decía, este es el cierre. Son tres versículos que básicamente consisten en los saludos finales de parte de Pedro para quienes escriben. Eh, Como ya hemos venido hablando y pues ojalá sea parte de lo que hemos ido aprendiendo, eh, es bueno ver, también tener presente la estructura de cómo se escribe una carta en el primer siglo. Aún hoy, pues ya es muy poco común escribir cartas y mandarlas por correo, ¿verdad? A uno en la escuela le enseñaban, no sé si todavía enseñan la estructura de cómo escribir una carta que empezaba con la fecha, había que poner el saludo de parte de hacia quién uno se estaba dirigiendo, luego el cuerpo de la carta y por último, pues la firma, el saludo de quien remite, ¿verdad? De quien hace quien escribe la carta. Como hemos visto, pues las cartas en el primer siglo tenían una estructura diferente. Desde un principio el autor se presenta y aquí en el cierre acostumbran a hacer unos saludos finales, ¿verdad? Ya hemos visto el cuerpo de la carta, un cuerpo pues bastante robusto de aspectos teológicos, aspectos prácticos. El tema principal que vimos a lo largo de la carta del consuelo para los creyentes en medio del sufrimiento injusto. Y entonces aquí en el cierre ya pues no vamos a encontrar, por lo menos de forma directa, aspectos teológicos, pero podemos también reflexionar un poco en cuanto a estos detalles que menciono y un par de datos interesantes, perdón, a nivel como general de la carta. Entonces, si gusta, vamos a leerlo. Leamos de la Reina Valera el 60 y ahí, como siempre, vamos a ir viendo algunas comparaciones. Primero, entonces, dice 1 Pedro 5:12, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Si han tenido la oportunidad, y posiblemente así sea, de leer el cierre de otras cartas, por ejemplo, las de Pablo, podremos notar algunos elementos similares. Por ahí, no sé si recuerdan que en el final de Romanos, por ejemplo, también Pablo utiliza esto de saludarse con ósculo santo, ¿verdad? Eh, es parte de las costumbres del primer siglo, una forma de mostrarse el afecto. Lo que para hoy nosotros podría ser, salúdense con un fuerte abrazo, porque este elemento de saludo no pretendía ser algo superficial, no es algo como darle la mano a alguien, ¿verdad? Pretendía que fuera algo realmente fraterno, algo que demostrara el afecto
y sobre todo que demostrara que efectivamente entre los miembros de la iglesia había una relación como hermanos, como miembros de la misma familia. Entonces, ese detalle por ahí. También otro aspecto es el saludo final de paz, deseo de paz. Recuerden que para los hebreos la palabra paz, que para nosotros es paz, en el hebreo es shalom, que tiene que ver no con una simple ausencia de conflicto, sino tiene que ver con un deseo de plenitud, de satisfacción, sentirse pleno y satisfecho en Cristo, ¿verdad? Que es lo que está hablando aquí, ¿verdad? Paz a todos los que están en Jesucristo. Es la clase de paz que también Pablo describe cuando dice la paz que sobrepasa todo entendimiento. También Jesús mismo me dijo, ¿verdad? Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo la doy no como la da el mundo, ¿verdad? Cuando hablamos en el mundo de paz, hablamos de supuestamente una paz que existe porque no están en guerra, o sea, ausencia de conflicto, ¿verdad? Pero más bien aquí está hablando de un concepto que tiene que ver con armonía. No es solo el hecho que yo no esté en pleito con alguien, es el hecho de que yo me lleve bien con esa persona, que me sienta a gusto con la persona. Entonces, estamos hablando de una forma de vivir, no solo el hecho de que no me está pasando nada malo, sino es el hecho de que disfruto el vivir, lo que Jesús también llama vida en abundancia. Entonces, este saludo también es importante verlo en ese trasfondo, ¿verdad? Cuando Pedro desea paz a todos, pues está deseándoles algo de verdad pleno, o sea, no es solo como decirle a alguien, ojalá que le vaya bien, sino es un deseo del corazón de decirle, deseo desde mi corazón que estés bien, que Dios te proteja, que te sientas satisfecho con tu vida, que Dios te haga crecer en su gracia, en su misericordia y amor. Ven, algo mucho más profundo y elaborado. Ya solo ahí tenemos una gran lección para nosotros, ¿verdad? Porque, pues, no sé qué tan expresivos acostumbramos a ser con nuestros hermanos en la fe. Eh, Típicamente, pues hay un espacio al inicio de la reunión dominical o en el intermedio o al final que nos saludamos y tal vez con algunos empezamos a conversar y de verdad preguntarle, ¿cómo te sientes? ¿Cómo ha estado la semana? ¿Cómo va el trabajo? La semana pasada no viniste, estabas enfermo. Ven, hay un interés más profundo que se expresa. No se da por sentado que la otra persona está bien. Realmente uno está interesado en que la persona le exprese efectivamente cómo se siente. Y ese dar por sentado quizás puede ser uno de los más grandes, de los más sutiles engaños que podemos hacernos creyendo que efectivamente tenemos una relación fraterna con los hermanos. No es solo el hecho de, ¿cómo está? Bien. Si pudiéramos sustituir la pregunta de, ¿cómo está? A cambiarlo, no sé, ¿cómo te sientes? Ven que solo ya eso cambia, porque ya vamos a pedir a la persona que no simplemente dé la respuesta básica, me siento bien, sino que piense, ¿cómo me siento? ¿Cómo me he sentido esta semana? ¿Cómo te has sentido esta semana? ¿Cómo la has pasado esta semana? Ya implica más profundidad y eso pues demuestra interés, demuestra amor, que es parte también de los temas que hablamos a lo largo de esta carta. Entonces, en esos aspectos creo que tenemos una muy buena lección, ¿verdad? En ese versículo 14 aunque es el cierre de una carta, pero creo que podemos también tomar elementos ahí como parte de eso que ayuda a nuestra unidad como hermanos en la fe. Como decía, no demos por sentado que ya somos miembros de una iglesia. Creo que ninguno de nosotros en una relación de pareja o una relación de amistad eh, se conformaría con que todos los días le digamos exactamente la misma respuesta cliché. De hecho, no sé ustedes, pero en mi experiencia en mi matrimonio, cuando mi esposa me responde solo bien, más bien me da señal como de que algo está pasando, que en realidad no se siente bien, que hay algo
o en lo que está pensando, o que le preocupa, o no se siente bien, sea de salud, emocionalmente. Entonces, si hablamos de eso con nuestras relaciones del día a día, pues tampoco debería ser así en nuestra relación con los miembros de la iglesia, que al final de cuentas van a ser nuestros compañeros por toda la eternidad, puesto que todos pertenecemos al reino de los cielos. Así que creo que ahí podría ser una buena forma también de aplicar esto para nuestras vidas. Veamos estos versículos en otra versión, veámoslo aquí en la nueva traducción viviente. Personalmente siempre me ha gustado mucho. Dice, les escribí y envié esta breve carta con la ayuda de Sila. Ahorita vamos a hablar de ese detalle, porque recuerdan que aquí en la Reina Valera del 60 decía que era por medio de Silvano. Y aquí más directamente dice Silas, a quien le encomiendo como un hermano, les encomiendo como un hermano fiel. Mi propósito de escribir es alentarlos y asegurarles que por lo que están atravesando es en verdad parte de la gracia de Dios para ustedes. Manténganse firmes en esta gracia. Su iglesia hermana aquí en Babilonia les manda saludos, al igual que mi hijo Marcos. Aquí hay otro par de detalles relevantes, ¿verdad? Babilonia y Marcos. Ahorita vamos a hablar de eso. Salúdense unos a otros con amor cristiano. Ven que ya esta versión lo hace como que lo traduce de una forma como más entendible para nosotros, ¿verdad? Porque tal vez el ósculo santo no acostumbremos ese término en nosotros, o ósculo de amor. Pero en esencia, lo que hay detrás de eso es un saludo de amor cristiano. Y termina la paz, sea con todos ustedes que están en Cristo. Veamos estos otros detalles que les mencionaba. Primero, cuando dice la Reina Valera del 60 que por conducto de Silvano, tal como ya lo vimos en la nueva traducción viviente, Silvano era otra forma del nombre Silas. De hecho, veamos estas otras versiones. La Reina Valera contemporánea también lo mantiene como Silvano. La nueva versión internacional igual mantiene la palabra Silvano y la lenguaje actual también mantiene Silvano. La nueva traducción viviente se da la libertad de poner directamente que Silas, ya que, una vez más, considerando, recordemos que, por ejemplo, la nueva traducción viviente es una traducción, valga la redundancia, una traducción más funcional, o sea, que busca hacer entendible el texto para nuestro tiempo, ¿verdad? Pero también aquí agrega, siempre mantiene la nota de que en griego el nombre Silas es Silvano. O sea, así como el nombre de Pablo en hebreo era Saulo, pero en griego era Pablo, así el nombre Silas en hebreo, o sea, más bien en hebreo era Silas, en griego es Silvano. Este detalle, pues quizás no tenga así como demasiada relevancia, más allá del hecho de que Pedro, pues, escribe a su audiencia. Recordemos que decía en el inicio de esta carta que él escribe a la iglesia que está en varias zonas del Imperio Romano. Por consiguiente, él está considerando que su audiencia, pues, es predominantemente gentil, que manejan el idioma griego. Entonces, para ellos puede ser más claro el nombre Silvano y posiblemente también ellos pudieran entender a quién se refería este Silas o Silvano, que creo que podemos recordar muy bien quién era, ¿verdad? Pero vamos a ir a la referencia, de hecho, de quién era Silas. Entonces vamos a ir a Hechos 15:22, sin quedarnos mucho en el contexto, nada más para ubicarnos. Recordemos que Hechos 15 nos describen el concilio en Jerusalén.
Un concilio que tiene como ocasión debido a que eh, pues la iglesia se ve con el dilema de cómo, cómo darle la entrada de forma libre a los gentiles a la iglesia. Ya para ese punto, pues Pablo había hecho su primer viaje con Bernabé y pues habían predicado muchos lugares gentiles. Entonces, la iglesia se veía en ese dilema. ¿Cómo hacemos? Porque ya Dios había demostrado que la iglesia iba a estar conformada de todas las personas, sin importar el origen que fueran, judíos o gentiles. Entonces, durante ese concilio, pues hablan, dan testimonio Pablo y Bernabé, da testimonio también Pedro, y también habla Santiago, el líder de la iglesia en Jerusalén, y entre todos ellos, pues llegaron a un acuerdo. Y en ese acuerdo, pues básicamente ellos acuerdan esto, que se les escriba a los gentiles que se aparten de ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Y entonces le pareció bien a los apóstoles y ancianos, con toda la iglesia, elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. O sea que la iglesia en Jerusalén les da respaldo a Pablo y a Bernabé y envía con ellos también líderes de la iglesia en Jerusalén para respaldar ese resultado de la deliberación que tuvieron. Entre los que envían con Pablo y Bernabé se menciona a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Y por conducto de ellos escriben el acuerdo que ellos al que habían llegado, ¿verdad? Que decía, por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no les dimos orden, que os han inquietado, perturbando vuestras almas, mandando que se circunciden y guarden la ley, nos ha parecido bien, ya habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos con ustedes, junto con Bernabé y Pablo, para exponer a lo que hemos llegado. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Entonces, Judas y Silas iban acompañando ya a Pablo y a Bernabé como respaldo de el resultado al que habían llegado en ese concilio en Jerusalén. Entonces, Silas aparece aquí como uno de los líderes en la iglesia en Jerusalén. Entonces, pues dice ahí, pasando un poquito por encima el texto, de que Silas, Judas y Silas, entonces fueron, se entregó la carta, todos estuvieron muy contentos. Eh, de hecho, Judas y Silas dices que ellos, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos. A Silas, importante aquí vean, a Silas le pareció bien quedarse ahí. Entonces Silas decide quedarse en Antioquía, que era la iglesia que había mandado a Pablo y a Bernabé en el primer viaje misionero. Entonces Silas se queda en esta iglesia. Entonces Pablo y Bernabé continúan en Antioquía, se quedan ahí enseñando la palabra. Luego pasan algunos días y Pablo le dice a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en las ciudades en que hemos anunciado la palabra. Detalle importante que también vamos a hablar ahorita. Bernabé quería llevar con él a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo el que se había apartado de ellos desde Panfilia, porque resulta que en el primer viaje ellos habían querido llevar a Juan Marcos, el Marcos autor del segundo evangelio. En ese primer viaje se había apartado de ellos, se había devuelto. Entonces, esto generó tal desacuerdo entre Pablo y Bernabé que dice que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre y Pablo, escogiendo a Silas como compañero de viaje, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y ahí es donde Silas se une a Pablo para comenzar a partir de ahí con él el segundo viaje misionero. Ya aquí en el versículo 16 también es cuando agrega de que
A Pablo y a Silas también se les une Timoteo. Entonces, ¿a qué quería ir con esto? Bueno, vean que en realidad es curioso porque estamos hablando aquí en Hechos 15 de que Silas es compañero de Pablo a partir de ese momento en el viaje misionero. Sin embargo, resulta que ahora lo encontramos aquí como su amanuense. O sea, que Silas es el que le ayuda a Pedro a escribir su carta. ¿Qué relación tenían Pedro y Silas? Bueno, según lo que leímos, se conocían muy bien porque eran líderes en la iglesia en Jerusalén. Y aunque Silas pues se fue para Antioquía, se quedó en Antioquía y después acompañó a Pablo, pero ya era conocido y posiblemente dentro de la iglesia en Jerusalén era muy respetado y muy reconocido también. Entonces, pues aquí lo encontramos ayudándole a Pedro a escribir esta carta que estamos terminando de leer. Este va a ser un detalle importante que vamos a hablar en la siguiente lección, en la siguiente clase que tengamos de este tema, porque tiene que ver con las diferencias en la forma de escribir de primera y segunda de Pedro, que como vamos a hablar, es parte del debate que ha habido de si efectivamente la segunda carta de Pedro la escribió Pedro. Pero este detalle de primera de Pedro es importante porque en el español no lo notamos mucho, pero en el griego se encuentra que el griego con el que fue escrita esta carta es un griego muy pulido, es un griego de alguien que se ve que conoce, que sabe, que tiene, maneja el idioma, no solo para hablarlo, sino para escribirlo fluidamente. Algo que se ve diferente en la segunda carta, pero nada más les adelanto por ahora ese detalle. Así que me pareció algo interesante ver cómo pues Silas pasa de ser compañero de Pablo a, de alguna forma, estar con Pedro mientras está escribiendo esta carta y ser el que le ayuda. Un amanuense era eso, alguien que escribía, escuchaba lo que alguien le estaba dictando y escribía, y dentro de la forma de escribir, pues se daba la libertad de irlo escribiendo de forma fluida, de forma entendible, y así fue como le ayudó Silas a Pedro, y aquí, aquí vean que Pedro habla muy bien de él, habla de él como un hermano fiel, que bueno, de hecho así demostró, así lo vemos en los viajes con Pablo. Silas nos echó atrás a pesar de lo difícil que fue ese viaje. Recordemos que Silas fue el que estaba con Pablo cuando fueron echados a la cárcel y que dice que ellos estaban cantando himnos a medianoche. Entonces, ese detalle por ahí. El otro detalle que ahí pasamos de largo un poquito, ¿a quién fue aquel que se echó atrás y que por eso Pablo no quería llevárselo con él? La causa por la cual Pablo y Bernabé se separaron. Aquí lo encontramos con Pedro. Su iglesia hermana aquí en Babilonia les manda saludos, al igual que mi hijo Marcos. De acuerdo con la tradición y con lo que se ha investigado, parece ser que Marcos escribe su evangelio inspirado, dirigido, quizás dictado de Pedro. O sea que, diciéndolo así, de una forma simplona, el evangelio de Marcos podría ser, uno podría llamarlo el evangelio de Pedro. Recordemos que Pedro pues no era muy ilustrado, o sea, él era un pescador, su trasfondo era ser pescador y quizás en formación académica era muy rústico, muy básico. Entonces, se cree que posiblemente Marcos se aprovecha de lo que Pedro mismo le contó o le dictaba o le había contado para escribir su evangelio.
y el Evangelio de Marcos se considera que fue el primer evangelio escrito. De hecho, de ahí es donde viene el tema de los evangelios sinópticos, porque Mateo y Lucas, de acuerdo con lo que han encontrado, investigado los eruditos, posiblemente esos dos evangelios toman a Marcos como base para sus evangelios. Entonces es muy significativo porque Marcos ese es como el que marca la pauta para que los otros evangelios, a excepción de Juan, Juan tiene una estructura totalmente distinta, que esos otros dos evangelios pues fueran redactados y ampliados aún más. Entonces es significativo pensar en eso, que aquel jovencito que incluso eh, en Hechos, si no mal recuerdo, eran Hechos 8 en Hechos 11 por ahí, cuando a Pedro lo sacan de la cárcel, recuerdan de que un ángel lo libera y Pedro llega a medianoche y llega a la casa de Rode y Rode va y habla y va y les avisa a todos que Pedro está ahí, pero no le abre la puerta de la emoción, ¿verdad? Ellos estaban orando porque fuera liberado y ya en ese instante llega Pedro libre. Ahí también estaba Marcos. Puede que entonces Rode tuviera relación con Marcos. En fin, eso, como decía, es uno de los detalles significativos porque desde un principio Pedro conoció a Marcos y por eso podría tener sentido de que Marcos ya en su momento decidiera escribir este evangelio y esto le ayudara a, pues, que Pedro fuera su fuente principal al redactar su evangelio. Otro detalle más, la iglesia en Babilonia. Como hablamos en la introducción de este estudio, resulta que, vean que incluso aquí la nueva traducción viviente pone esa nota. Dice la iglesia hermana aquí en Babilonia, la elegida en Babilonia. Babilonia, durante la época en que se redacta el Antiguo Testamento, pues era un imperio. Y de hecho fue el imperio que derrotó a Israel y que pues se llevó una gran cantidad de exiliados, dentro de los cuales estaban Daniel y sus amigos, por ejemplo. Pero para el primer siglo ya no era un imperio. Y como tal, había una cierta región que se le conocía como Babilonia, pero ya era algo, como les dijera, o sea, no era nada que ver, digamos, con la Babilonia, el imperio babilónico. Para el tiempo en que Pedro escribe, el imperio que gobierna es el imperio romano, que el imperio romano pues tenía el dominio, todo lo que en algún momento le perteneció a Babilonia, lo que le había pertenecido al imperio griego, eh, a los egipcios también. Entonces, ¿de dónde hablaba Pedro? Dice que él está escribiendo desde Babilonia. No hay evidencias de que hubiera una iglesia en esa región que les digo que quedaba en el primer siglo, que podía llamarse Babilonia, por lo que se cree que así como hizo Juan en su Apocalipsis, utiliza el nombre de Babilonia como código para referirse a el Imperio Romano, en este caso, la capital romana, que era Roma. ¿Por qué habría hecho esto Pedro? Bueno, por las mismas razones que Juan. Ellos no podían directamente decir que Roma, el Imperio Romano, por ejemplo, Juan no podía decir, el Imperio Romano es la gran ramera que va a caer, porque su carta no iba a llegar a sus destinatarios, ¿verdad? Y como ya vimos con Pedro, pues Pedro también escribe en una época de mucha persecución y que apenas estaba comenzando. Entonces, si él escribe y su carta la interceptan los soldados oficiales romanos y leen ahí directamente que él está hablando de la iglesia en Roma,
puede poner en riesgo a los miembros de la iglesia. Entonces, una posibilidad es esa, que en realidad Pedro está escribiendo desde Roma y desde ahí escribe, pero no poniendo en evidencia a la iglesia en Roma, sino pues usando este código para mantenerlos a salvo. Es una posibilidad y dentro de lo que se ha investigado es quizás la posibilidad más cercana a lo real, por lo que les dije, porque que Pedro estuviera escribiendo literalmente desde Babilonia en el primer siglo es bastante complicado porque, como les digo, los restos de lo que había originalmente en Babilonia ya para ese tiempo eh, eran ruinas. Cuando cada imperio lograba dominar a otro, lo primero que hacía era acabar con la identidad del imperio derrotado para demostrar su poderío y decir, nosotros somos los que ahora gobernamos. Así que cuando algún soldado romano leyera la iglesia hermana aquí en Babilonia, pues iba a quedar o perplejo o iba a decir, seguro es alguien que vive allá en aquel rinconcito de lo que quedó. Esa pues como una explicación así bastante sencilla que de la razón de esto. Lo último que quiero mencionar, vean que aquí Pedro menciona cuál fue el propósito de su carta. De todo lo que hemos leído, ¿cuál era el propósito? Podemos resumirlo en estas palabras: alentar y sobre todo esto, que creo que ha quedado claro a lo largo de lo que hemos estudiado, asegurarles que por lo que están atravesando es en verdad parte de la gracia de Dios para ustedes. Lo que hemos hablado de que aún el dolor, el sufrimiento, las tribulaciones y todo lo que nos preocupe, todo eso está cubierto por la gracia de Dios. Dios sigue siendo soberano y Dios para nosotros sus hijos, los que hemos sido redimidos en la sangre de Cristo, para nosotros tiene un propósito lo que vivimos. Dios sigue al mando, no es el imperio romano, no es los presidentes, no son las ideologías, no son los líderes mundiales, es Dios el que está a cargo. Y Él todo lo que ocurre en este mundo, incluso el mal y el pecado, Él utiliza como parte de sus propósitos. Y esto pues creo que es lo principal con lo que debemos cerrar este estudio de Primera de Pedro, para que ojalá de todo lo que pudimos estudiar y analizar a lo largo de la carta, pues esto nos quede como principal enseñanza. Dios sigue estando a cargo y su gracia está por encima de todo. ¿Están de acuerdo? Decimos amén a ello. Con esto entonces terminamos este estudio de Primera de Pedro y pues de inmediato, Dios mediante, en nuestro próximo estudio vamos a iniciar con Segunda de Pedro. ¿De acuerdo? Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo que hemos estudiado. Gracias por esta carta que a lo largo de los siglos ha persistido para que nosotros meditemos y también seamos alentados, consolados, sabiendo que, pues, así como nosotros tenemos momentos de sufrimiento y dolor, pero tú sigues siendo el soberano. Así como aseguraste a aquellos primeros lectores en el primer siglo, sigue siendo la seguridad para nosotros que tú sigues siendo a cargo, que tu gracia infinita sigue siendo la que guía nuestras vidas. Gracias, Señor, que oramos en Cristo Jesús. Amén. Así que les dejo la invitación para continuar estudiando ahora segunda de Pedro. Nos vemos entonces la próxima. Muchas bendiciones.